Bueno, Guille, ¿cómo te va? Otra entrevista más, otra charla más que vamos a arrancar. Esta charla va a ser súper interesante. Eh, si tuviéramos que ponerle algún título, podríamos hablar sobre esto de las denominaciones en los últimos tiempos, ¿no? Por ahí, para poder hablar Sí, de todo lo que sí, se sí, viene, sí. porque quiero meter todos los movimientos que se pueden llegar a meter ahora en la iglesia emergente, los movimientos carismáticos, los maestros, los profetas que se están levantando. Hay de todo, hay de En, todo. La verdad, ansioso de poder entrarle a un plato tan suculento de temas como ese, ¿no? Movimientos dentro de la iglesia evangélica contemporánea. bien, Buah, bueno, le vamos a poner, por ahora estás sí. eligiendo bien los títulos, ahora ya somos cristianos Más o prosumidores, nosotros también estamos llamados a producir contenido cristiano, obviamente nuestra base es bíblica, y estamos aprendiendo también, así que en este sentido, sepan disculpar a veces la falta de preparación de algunas cosas, pero bueno, estamos tratando de abarcar temas importantes, obviamente con la formación que cada uno cuenta. Yo estoy ya está casi terminando el instituto, me falta un año nomás. Así que bueno, estoy muy contenta de poder tenerte a vos, Guille, porque sos una eminencia en un montón de cuestiones y está buenísimo. Por ejemplo, como profesor de historia eclesiástica me vas a dar un montón de información que yo no tengo por ahí tan fresca, ¿sí? Estaría bueno por ahí comenzar un poco porque para no hacerlo muy chicloso, ¿no? Por ahí esto de por qué Mm, la iglesia cristiana, ¿sí? En su primer momento se empezó a dividir, ¿no? Saliendo de lo que es lo ujú. que Jesús dejó como la iglesia apostólica, que esa fue la primera iglesia y desde donde se los conocía como cristianos, por esto de Antioquía, que se los nombró como cristianos, se le dio esta identidad a los seguidores de Cristo. Bueno, ¿qué pasó? Que la iglesia apostólica después va como desmembrándose o va haciendo divisiones internas. Si me puedes dar un poquito un contexto de por qué llegó a pasar eso, como para poder entender por qué hoy, en estos días, tenemos tantas denominaciones. No podemos decir que cristianos, decir cristianos y identificás rápido un grupo, sino que hay tantas denominaciones. Lo que pasó con la iglesia cristiana primitiva fue que, en primer lugar, se expandió pese a los muertos, a los mártires, a ese testimonio dado con sangre por los primeros cristianos, llegando hasta los confines del mundo que era conocido en esa época. O sea, no muy lejos en ningún caso del mar Mediterráneo. Así que la expansión fue exitosísima, comandada por un ex perseguidor y asesino de cristianos convertido a la fe como el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, autor de buena parte del Nuevo Testamento, además, y el conductor de esa expansión misionera del primer cristianismo. Lo que pasó fue que en los primeros siglos el cristianismo siguió expandiéndose, hubo invasiones de los bárbaros que hicieron caer el imperio romano, finalmente, que entró en descomposición total, pero esos mismos bárbaros empezaron a aceptar la fe. Ahora, las conversiones que empezaban a tener lugar, en especial desde el siglo IV y V, fueron muchas veces conversiones impulsadas por razones más bien de orden político, o sea, la gente se convertía para pertenecer a la religión a la que pertenecía el lugar donde pasaban a vivir, al que se estaban mudando. Entonces eran masivas las conversiones y no eran muy meditadas, digamos. El cristianismo se va degradando, se va adaptando a las costumbres ambientes, se va paganizando, empiezan lentamente a ingresar a las iglesias, por ejemplo, las imágenes como elementos integrantes del culto, varios personajes que estaban en el culto antiguo presidiendo, el masculino y el femenino. Entonces toda esa gigantesca expansión del cristianismo se diluyó porque también hubo un reingreso del paganismo dentro de lo que se consideraba ya como el legado de la cristiandad. Ingresaron la filosofía, y creo que lo más importante de todo es decir que los cristianos fueron promovidos en el momento en el que Constantino declaró religión oficial al cristianismo en el Imperium. Bueno, los cristianos fueron promovidos a cargos de autoridad política. En ese momento yo creo que fue el golpe final para la expansión primera del cristianismo y el comienzo de ese movimiento que hoy en día conocemos como catolicismo, que tiene una forma ya clásica, cristalizada, ahora por ahí un poco reformulada o reformulándose, pero es eso, se empieza a formar desde los siglos IV, V, VI
en todos los sentidos, en el sentido moral, espiritual, ceremonial, culto. El idioma oficial pasa a ser el latín. De ser la lengua de difusión, el latín de la Biblia, que era la lengua que hablaba todo el mundo, pasó a ser una lengua de prohibición de las escrituras, a no ser que fueran precisamente la traducción autorizada en latín. O sea, todo se invierte, se cambia, se subvierte y se pervierte. El cristianismo se catoliza, se romaniza y deja de ser cristianismo, deja de ser sal y luz a las naciones y se convierte en esa versión contra la cual justamente reaccionó Martín Lutero con su reforma, ya por el Bien, año 1517. O sea, bien. mira todo el tiempo Hicimos, que tuvo que pasar. claro, eso. ¿Cuántos siglos son en medio de lo que es la Iglesia Apostólica hasta la primera reforma, que 1500 más o menos? ¿Cuántos siglos pasaron? Y mínimo 14, 10 siglos. 10 10 siglos. siglos, 10 siglos durante los cuales hubo mucha gente que dijo, muchachos, esto no tiene nada de bíblico, ya no son cristianos, ya es otra cosa esto. Mm. Y fueron cruelmente masacrados. Algunos fueron asados en hogueras, a otros, bueno, fueron sometidos a toda clase de torturas, vejámenes, acusaciones, persecuciones. Hubo varios movimientos que prepararon a la reforma de Lutero, pero bueno, hubo que esperar hasta 1517 para que las circunstancias políticas le abrieran el camino a esta reforma, a esta, en realidad, recuperación del cristianismo original y bíblico Bien, que o hizo sea Martín que, Lutero. entonces, como un poco para ir resumiendo, lo que Sí. estuvo pasando desde que Cristo asciende y desciende el Espíritu Santo, ¿no? Como para poder unificar y dirigir a la iglesia, ¿no? Porque nosotros estamos Ujú. dirigidos, guiados por el Espíritu Santo para tener este espíritu de unidad y para que en base a la comisión que nos dio Jesús de evangelizar y enseñar y hacer discípulos a toda lengua y Ujú. nación, nosotros lo pudiéramos hacer, porque si no estuviera el Espíritu Santo no sería una tarea posible para los seres humanos. Pero bueno, desde ese momento que Cristo asciende y que se empieza como a diluir las cuestiones de valores y también lo que es la palabra, ¿no? Porque Sí, vamos a decir la totalmente. verdad, antes de que estuviera la palabra escrita, esto pasaba de transmisión oral, de Claro. unos hacia Ujú. otros. Y si bien los primeros apóstoles escriben sus cartas, o sea, para este momento no había ninguna Biblia de Nuevo Testamento, o Claro, sea, no, todas las exacto. enseñanzas de Jesús eran transmitidas de maestros a discípulos, por eso es muy Sí, tal importante la cual. formación, y era toda tradición oral y memorística, por eso era muy importante, si bien tener las bases del Antiguo Testamento, porque era el mismo Dios, teníamos que tener un montón de tradición oral que se fue Sí, tal cual. bajando muy despacio, ¿no? Y recién cuando se tuvo alcance a una lengua que el pueblo pudiera leer, y creo que eso también hizo que se Ujú. extendiera la posibilidad de un cristianismo más allá de fronteras. Cuando se traduce, se da un montón de posibilidades a otros lugares, ¿no? Ujú. Eso está buenísimo. Pero ¿qué Tal pasa? cual, es Que una historia de difusión y de comunicación también. Está muy eso, bueno analizar los medios de comunicación que se van sucediendo, las tecnologías, digan hoy, de comunicación que van siendo utilizadas por Dios para expandir su mensaje. Siempre privilegiando el soporte duro, ¿no? Porque da la estabilidad e impide que las manos aviesas de lo humano, que somos tan proclives a ceder a las tentaciones, o sea, somos carnales. Si por nosotros fuera, la Biblia tendría constantemente que ser revisada y transformada para que se parezca más a lo que pensamos nosotros. Pero bueno, el soporte duro que se usaba en principio hizo que fuera, es cierto que es difícil a veces producir ejemplares de la Biblia, hasta que llegó la imprenta con Gutenberg, pero al mismo tiempo impedía que hubiera demasiadas transformaciones por demasiadas intervenciones, ¿no? Sí, total. bueno, y entonces a partir de la reforma, lo que se trata, siempre el espíritu de estas personas que pasaron un montón de siglos con un montón de herejías que se estaban tratando de meter, y de filosofías, lo que se trata entonces es volver a la Biblia, volver a los valores bíblicos y eliminar y colar por ahí un montón de cosas que no habían sido hasta ese momento eliminadas. Así que dentro de todas sus intenciones, por lo menos principales, fueron todas buenas, Sí, pero total. de pronto empezaron, a partir de la reforma, se empezaron a dividir en un montón eh, los por reforma son un montón de divisiones, ¿no? Sí, es verdad eso. Podemos nombrar rapidito cómo fueron estas divisiones. Sí, lo que hubo desde la reforma fue una gran diversificación, pero en general solemos los cristianos ver con malos ojos la multiplicidad y la diversidad
porque hemos sido instruidos justamente, o sea, estamos siendo influidos, lo queramos admitir o no, por la Iglesia romana, que presenta como paradigma de la unidad una unidad institucional. Y en Apocalipsis yo no encuentro una iglesia, sino 7. Y no es que sean 7 iglesias de Jesucristo, hay una iglesia, un espíritu, un bautismo, una fe, como lo dice la Escritura, ¿no? En el texto de Pablo. Pero al mismo tiempo hay que admitir que hay distintas expresiones de espiritualidad. Eso era algo que se daba de manera no muy frecuente en el cristianismo primitivo. El tema es que el cristianismo tiene que saber que en su diversidad también existe una semilla muy grande de fecundidad, porque todas esas denominaciones que somos, ¿no? Uno dirá, hermanos libres, presbiterianos, bautistas, metodistas, calvinistas, ¿dónde está la unidad de eso? Y la verdad es que compartimos la enorme mayoría de las doctrinas más importantes que nos caracterizan como cristianos, pertenecientes a ese gran movimiento de la Reforma o el evangelismo. Así que no nos tenemos que asustar y no tenemos que dejar que nos usen eso como argumento en contra, porque O sea que no es muy válido. Eso está bueno por ahí que rescataste. Por ahí la sensación, ¿no? A las personas que pertenecemos hace rato a una iglesia cristiana, de esa sensación de ver tantas denominaciones, da un poco de temor, porque uno dice, estaré en la verdad, estaré en la iglesia verdadera, en el sentido de que vos ves por ahí otras denominaciones que en pequeñas diferencias, y por ahí cuando uno empieza a estudiar y te dicen, te estás formando, te dicen, si no son cuestiones salvíficas, no hay tanto problema. O sea, si coincidimos en lo que produce la salvación, no habría tanto lío. Pero en esas pequeñas diferencias a veces uno se queda pensando, ¿no? Si es tan importante o no. Pero, viste que vos también dijiste, el tema de que en los últimos tiempos vamos a tener una expresión, manifestaciones de la iglesia, según comunidades, y van a haber ciertas cuestiones que la Biblia nos advierte que van a surgir, ¿sí? Antes de que se manifieste el hijo de perdición, el hijo de pecado, el anticristo, dice la Biblia que va a surgir falsos maestros, falsos profetas y la apostasía, ¿sí? Entonces, si bien nosotros en este programa tratamos de informar y tener claro, ¿sí?, qué es lo que está pasando mientras estamos viviendo estos tiempos y tener una clara visión de cuál es nuestro rol también como cristianos en estos tiempos, no dejar de entender que en la Biblia ya nos está advirtiendo hacia dónde nos tenemos que enfocar. Por ahí, eso que vos decís, no tanto de cuántas denominaciones hay, sino ir pensando, bueno, en qué nos tenemos que enfocar y a qué cosa tenemos que tener cuidado de que puedan estar pasando. La apostasía, yo quiero que me digas, esto me parece súper importante, que me digas qué se entiende por apostasía, porque la Biblia me dice que esto va a pasar antes de que venga Cristo a buscarnos, así que me parece súper importante. Sí, wow. Es como la señal del fin de los tiempos. Algunos creen que es la abdicación, la abjuración masiva de los cristianos al catolicismo. Hay un movimiento de apostasía internacional que se originó en España y en Argentina, que son gente que va a las facultades a proponerle a la gente que públicamente, frente al arzobispado, las catedrales y las parroquias, renuncien a su fe católica. Eso es un movimiento político que se llama apostasía. Uno puede tomarlo como un signo de los tiempos o no, yo prefiero no, porque me parece que la apostasía va a ser un fenómeno que nos va a concernir a los cristianos actuales, profesantes, que nos reunimos en iglesias verdaderas. Me parece importante porque en la Biblia nos advierte que estas herejías se van a tratar de introducir encubiertamente. No va a haber tan explícito, ¿ver? Yo soy apóstata. ¿Quién dice que es apóstata? Son herejías encubiertas, o sea, por eso la necesidad de estar viendo qué es lo que se mueve, qué es lo que surge en estos tiempos, porque es encubierto. Y si es encubierto, también otra cosa que nos dice la palabra es que parecía que eran de nosotros, pero no son de nosotros, y que era necesario que se viera para que sepamos que no son de nosotros. ¿Cómo va a ser esta apostasía que tiene que ser específicamente dentro del ámbito cristiano, ¿no? Dentro de las iglesias cristianas? Exactamente, y ahí entra, digamos, nuestro ojo hipotético y nuestra capacidad para interpretar los signos de los tiempos. Yo soy más bien proclive a ver como el signo de la apostasía la formación de una mentalidad ecuménica, más reblandecida, más liberal. Yo lo veo por ese lado.
creo que va a haber una virtualización, digamos así, de las verdades duras de la fe cristiana, como la fe en la infalibilidad de las Escrituras, la salvación a través de los méritos de la cruz de Cristo, la salvación por fe, la necesidad de producir frutos dignos de arrepentimiento. Creo que a eso se va a dirigir específicamente el ataque que se viene, y va a ser un mega ataque, va a ser por todos los frentes, pero va a tener una expresión institucionalizada. Por eso se habla de una apostasía. Apostasía quiere textualmente en griego ser un desertor, desertar, Bien. salirse de las filas del ejército. Eso O sería sea que textual. primeramente Sí, tendrían que ser gente cristiana, porque alguien no puede ser apóstata si claro, nunca fue cristiano, ¿no? O sea, tiene que claro. pertenecer. Para decir después Pero niego esto que yo pertenecía, lo niego, o sea, tiene que ser, eso significa apóstata. claro, al Eh, margen de lo que vos pienses que es pertenecer esencialmente al cuerpo de Cristo, porque ahí entran todas esas discusiones sobre perseverancia de los santos, que a mí no me parece que apliquen, porque vivimos en un mundo donde sabemos que alguien está con nosotros durante 20 años yendo a la iglesia y no sabemos dónde está su corazón. Pero esa bien. persona de pronto abraza doctrinas extrañas, deja de congregarse, bueno, es una apóstata, al margen de si alguna vez se convirtió de corazón o no, cosa que está en el misterio de Dios nomás. ¿Sí? Sabemos que la Biblia habla acerca de que una de las cosas de las herejías que se van a tratar de introducir encubiertamente, y que la Biblia lo expresa, es una de estas, que es clarísima, es que Jesús no vino en carne, ¿sí? Ujú. Porque eso lo dice la Biblia. Entonces yo quiero ver Sí, cómo se total. está manifestando, por ejemplo, esto en alguna de las tendencias de las denominaciones que hoy, por ejemplo, vemos. ¿Hay alguna tendencia, denominación o iglesia que esté diciendo algo así? Es una de las tendencias básicas del ser humano incrédulo negar la encarnación de Cristo, porque justamente si hay algo que chocaba la mentalidad antigua, además de llamar Kyrios a Jesús, que quiere decir rey, y que Señor. solo se aplicaba al César en sus tiempos, quiere decir señor, exactamente, Mm. pero señor en sentido también de Dueño. rey efectivo, de alguien que tiene autoridad. Mm. Son las tendencias gnósticas especialmente, que son casi el resumen de la mentalidad moderna, porque es una mentalidad racionalista, es una Eso. mentalidad conceptuosa, es una mentalidad según la cual Dios es una idea, Dios es racional, y la carne y el cuerpo son malos y contaminados. Hay gnosticismo por todos lados en todas las ideologías religiosas que vemos. Si tengo que decir un movimiento que exprese esto a la perfección, sería la iglesia ruseliana, llamados popularmente Testigos de Jehová. Bueno, hay varios movimientos que expresan esto, y las corrientes liberales modernas, sin excluir a algunos de los teólogos más famosos, como el que inventó el método hermenéutico, Friedrich Schleiermacher. Para ellos Jesús no es Dios hecho hombre que vino y se dejó colgar en la cruz para pagar nuestros pecados, sino un hombre ejemplar. Dios no puede hacerse hombre, o sea, no entra en la cabeza, por lo tanto se debe descartar. Esa es más o menos la fórmula de un gnóstico o de un moderno, de un racionalista, que en el fondo es más o menos lo mismo. Y ese movimiento es profundamente anticristo, y justamente el Evangelio de Juan fue redactado para refutar esa mentalidad, ¿no? ¿Te acordás cómo empieza? En el Sí. principio era la palabra o la razón o la sabiduría, y la razón o sabiduría estaba con Dios, y la razón era Dios, pero se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Yo, por ejemplo, pensando, ¿no?, en esto, que desde el principio, desde la Iglesia Apostólica, algo que se cuestionó mucho a los apóstoles y que generaba todo una tendencia así de posturas en contra de los cristianos, era el tema de la resurrección. Cuando Pablo hablaba y tenía que explicar, ese tema, ¿qué vas a hablar de la resurrección? Eso ya lo escuchamos, ¿viste? Donde Vamos de hablan de nuevo. resurrección, se oponían fervientemente porque era algo que no les entraba en su mentalidad. Hay mucha tendencia a la espiritualidad, la gente quiere Sí, meterse en cosas espirituales, sobrenaturales. sí, En los sí. últimos tiempos no vamos a ver gente atea, vamos a ver mucha gente tomando posiciones espirituales en contra o sea, de cristianas no, en contra. Por eso hay Sí, tal mucha cual. tendencia hasta la nueva era, mucha tendencia a la reencarnación y estas teorías. Yo creo que los cristianos tampoco tenemos muy en claro, los cristianos que vamos a una iglesia, no tenemos muy en claro esto de la importancia de la resurrección, porque creo que ese va a ser el talón débil, el talón de Aquiles para los cristianos de los últimos tiempos. Porque Ujú. según yo leo en la Biblia, dice que en los últimos tiempos van a negar, el espíritu del anticristo y todos estos falsos maestros van a negar que Jesús vino en carne. Y yo creo que si la Biblia nos advierte tanto con respecto a ese punto, eh,
hay algo que se va a tener que manifestar en cuanto a esto. Qué Sí, importante totalmente. entonces por ahí fijarnos, ¿no?, en estos movimientos que aparecen o nuevas tendencias de denominaciones. ¿Qué pasa con el tema de la resurrección ahí? Si se está predicando o no la resurrección, cómo se entiende la resurrección, qué es lo Claro, que tal hablan cual. sobre Cristo y la resurrección. Se menciona muy poco el tema de la resurrección en las iglesias, prédicas. Claro, lo que pasa es que estamos volcados más, las iglesias, lo reconozcamos o no, están muy volcadas a preocupaciones un poquitito más seculares. Van a decir, son las necesidades de las ovejas, tampoco le vamos a estar explicando todo el tiempo que resucitar quiere decir volver a tu cuerpo original y levantarte con tu cuerpo transfigurado, pero va a ser tu cuerpo, vas a volver a ser cuerpo y alma. No es que el cuerpo te limita y el alma necesita ser liberada de esa cáscara innecesaria, no, es parte de tu identidad y vas a volver a tener esa identidad en el mundo futuro que va a instaurar Jesús. ¿Cómo va en Claro, contra de toda la filosofía humana que se está levantando, ¿no? En donde el cuerpo está tratando de hacer una dicotomía entre lo que es el cuerpo y el espíritu, y se está tratando de, en muchas religiones, en muchas tendencias, se trató de eliminar todo lo que tenía que ver con lo corporal, cuando en realidad desde el diseño de Dios el cuerpo está totalmente intrincado con el espíritu. Tanto es así que Dios va a levantar un cuerpo, o sea que en la resurrección Dios nos va a devolver nuestro cuerpo. Qué cosa, ¿no? sí, Como a total. veces uno no le da importancia a esos pequeños detalles que para Dios en el diseño ya te explicó que esto va a ser así. Eh, son, Esto es viejo, son, además es muy viejo, es viejísimo. Eso viene de Platón y de los pitagóricos. Esta contraposición que en griego se da con un juego de lenguaje muy gracioso que es soma, sema, el cuerpo tumba, cuerpo igual tumba. O sea, todos los que creen que es muy nuevo, la nueva era, todas estas tendencias anti-resurrección de la carne, contrarias al cuerpo, trato duro del cuerpo, decía Pablo, vegetarismo, prohibir ciertos alimentos que Dios creó para que participemos de ellos con acción de gracias. Todo esto es más viejo que el sol. O sea, eso es lo que a uno también le hace un poco de gracia. Que todas estas lecturas gnósticas y anti-resurrección de la carne preexisten al cristianismo. Vienen de tiempos inmemoriales ya, pero se son, siguen presentando como cosa nueva y como, sí, esto son supera reediciones, al herejías cristianismo. reeditadas, como que en otro formato, pero la misma Constantemente. herejía. Pero bueno, Total, esto a igual que la tener en cuenta. reencarnación, la transmigración de las almas aparece claramente expresada en la teoría de las ideas de Platón. Él lo creía, la usaba más bien como metáfora, pero los pitagóricos creían que las almas van pasando de un cuerpo a otro, o sea, reencarnación, Regeneración, sí, reencarnación. reencarnación. En la iglesia, en este momento, nosotros tenemos algo que por ahí no solemos tener tanto, no estamos tan conscientes, ¿no? De la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Y lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Viene el Espíritu Santo y una de las cosas que está llamado a hacer con la Ujú. iglesia es darles vida y regenerar. Esa es otra palabra que es propia de las acciones del Espíritu Santo en la iglesia, ¿sí? La iglesia de hoy. Esto de regenerar al ser humano, ¿podés explicarnos un poco? Sí, parte de la doctrina, una doctrina que es muy básica, digamos, muy clásica del cristianismo, que es la idea de que el hombre, todo hombre, menos Adán y Eva en principio, nace en una naturaleza caída, naturaleza pecaminosa o proclive a pecar. Eso se llama el pecado original. Hay un consenso general de todos los cristianos de que el ser humano no nace perfecto ni puro. Después están las diferencias en cuanto a qué grado de corrupción tiene ese ser humano nacido descendiente de Adán. Como decía aquel poeta, ¿no? Aún llevo en mi cuerpo la herencia del hombre sin ombligo, refiriéndose a esa Ah, naturaleza pecaminosa que nos es imposible raer por nosotros mismos. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? En principio fue armando, digamos, sus tratos con el ser humano a partir del pueblo de Israel, enseñándoles la ley que les ponía frente a frente, los confrontaba con su pecaminosidad, para que tomaran conciencia de que necesitaban de algo más. Pero la reforma del ser humano, la transformación, la regeneración solamente la puede posibilitar el contacto viviente con Dios a través del Espíritu Santo. Y eso es justamente el hacerse de nuevo, el ser nueva criatura, como lo dice también la Biblia. nosotros tenemos entonces, como dentro de lo que es estar en una iglesia cristiana, una asistencia que es sobrenatural, que por ahí uno no es tan consciente del poder que tiene en nuestras vidas y de
la posibilidad de convertirnos en personas nuevas y estar con poder asumir esa responsabilidad, ¿no?, que Dios nos da como reyes y sacerdotes, como embajadores. No la podríamos hacer de ninguna forma sin esta asistencia que Dios nos provee. Una de las cosas que a mí me genera, me llama la atención, es el tema que en la Biblia dice, no tenían el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, y que eso se manifestaba en las doctrinas que creían y en las cosas que hacían, ¿sí? Uy. Y cómo podemos detectar si estamos unidos como iglesia cristiana en lo que Dios nos pide que hagamos. Y principalmente si tenemos el mismo espíritu. Por eso la Biblia habla de la unión en el Espíritu Santo, que tenemos Sí, un total. mismo espíritu que es el que nos está guiando. Y creo que en eso, como una vez dijiste en una de las charlas, se manifiestan después los frutos. Pero, primeramente, hay algo que una persona que pertenece a la Iglesia de Cristo que debe tener, que es el Espíritu Santo dentro de uno, Sí, guiándolo y regenerándolo, si no, no habría posibilidad de ser parte de la Iglesia de Cristo. Esto es algo que uno por totalmente. ahí no tiene muy en cuenta, ¿no? Pero es el papel principal. A veces nosotros estamos como muy conscientes de nuestro protagonismo, ¿no? Y decimos qué podemos hacer como Mm, cristianos en cuanto a la justicia, en cuanto a la sociedad, en cuanto a la política, en cuanto a un montón de cosas. Y no nos damos cuenta que en realidad el protagonista en estos tiempos, antes de que Cristo venga a buscarnos, es el Espíritu Santo. Él es el que está manejando, guiando y sosteniendo la posibilidad de que nosotros tengamos algo para hacer y lo hagamos como a Dios le agrada, ¿no? Así que ujú. me parece sumamente importante. Súper. Pero en los últimos Ujú. tiempos va a haber un espíritu que no es de Cristo, ¿sí? Que no es el Espíritu Santo. Claro, no tenemos un detector de gente que no está en el espíritu, pero por ejemplo los apóstoles se toparon con un hombre que era sumamente proactivo en la primera iglesia que se ¿Simón llamaba el Mago? Apolos. Ah, pensé que ibas a hablar de... ¿Es el mismo Simón el Mago y Apolos? No, Simón Ah, el Mago lo que quería el era poder de Dios. comprarles el, claro, Pero quería bueno, comprar el Espíritu Santo, pero vos Simón el fíjate que Mago. Por eso me, simonismo. esa historia me encanta. A ver, vamos a hablar de eso. ¿Cuál, la de Simón? Sí, esa historia me encanta, ¿por qué? Porque es Sí, una sí. persona que había escuchado el Evangelio, ¿no? Supongamos que a Simón el Mago lo traemos acá, a este pleno Sí. siglo. Él escuchó el Uh, Evangelio, se congregaba. una Yo creo que cosa Simón así. el Mago es la persona Sí, perfecta para hacer la analogía con estos tiempos, porque hoy hay sí, muchas con varios personas movimientos. que, claro, que lo que intentan hacer es un poco esto, como que se parecen a nosotros, tienen como esa cosa sobrenatural, Mm, mediática, la empatía, el carisma, lo tienen bien estudiado, tienen todo el merchandising, todo, tienen el mm. salida mediática, y lo Sí, que no total. tienen es justamente lo que nosotros tenemos, que es el Espíritu Santo, y el poder que el Ujú. Espíritu Santo da. Pero por eso me parece que es la analogía perfecta. Yo escuché una señora que decía, te voy a hacer entrar al cielo a punta de dólares. Si eso no es simonismo, no sé de qué, pero bueno. Yo creo que es más fácil hacer lo que hacían los de Berea, esto de supervisar con la palabra, porque la tenemos la palabra, dentro de todo es vagancia nuestra no abrir la palabra y Ah, es buscar. claro, eso que decías vos hoy, que ahora tenemos los 66 libros de la Biblia en nuestras manos. Los Y en tenemos, o esa sea, época eran unos pergaminos así, cada libro, y unos rollos así. creo que Dios va a demandar según los tiempos, según las posibilidades culturales que tenías en ese momento. Obviamente que si vos sos una persona alfabetizada, que tenés la posibilidad de tener en tus manos una Biblia, de poder comprarla, de poder leerla, me parece que no vas a tener justificación posible para no conocerla, como cristiano, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, vamos a empezar un poco con una analogía que tiene que ver con una persona que en este momento me parece Ujú. súper representativa de lo que puede llegar a estar pasando ahora como movimientos emergentes, ¿no? Dentro de lo que es Sí, el cristianismo y esas ideas. Uno es Simón el Mago, ¿sí? sí, total. Dice la Biblia que en Hechos 8, los primeros, mientras estaban Pablo persiguiendo a la iglesia, habían en Samaria, estaba predicando Felipe, y había un hombre que dice que la gente lo escuchaba, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, en Samaria. Fíjate a qué se Ujú. dedicaba, ¿no? Y había engañado a la gente de Samaria, tenía influencia y había llegado a su logro.
haciéndose pasar por algún grande, la fama. Mm. Y le estaban atentos, o sea, tenía su público y su público vigente. Si en ese momento se reunían en las casas donde se reunieran, él se iba a un Sí. lugar y la gente se le amontonaba, era mediático a full. Tenía carisma, Eh, dirían hoy, ¿no? Tenía carisma, claro. Y fíjate qué decía, porque en la Biblia dice hasta del más chiquito al más grande, o sea, traía niños y grandes, o sea, no tenía una Mm, mentalidad solamente para hablarle a los adultos nomás, tenía ese carisma que a tanto a jóvenes como adultos les impregnaba, ¿sí? ujú. Eh, y esto es lo que me sorprende, porque él no decía, miren la magia que hago, lo sobrenatural de parte mía, no, decía, este es el gran poder de Dios. O sea, Ay, si Dios. hoy tuviéramos que ver un movimiento Ah, emergente, bueno. diría Sí. iglesia Mm, cristiana, evangélica, pentecostal, ¿no? Y dirían, este es sí. el gran poder de Dios. Y ahí él Mm, mostraba esas artes mágicas. Me parece que esto mismo está pasando hoy, ¿no? Hay un montón de personas que tienen un público cautivo, que son súper mediáticas, carismáticas, que tienen un montón de talentos y que con estas especies de engaños, porque son personas que ujú. están engañando, porque la Biblia dice que estaba engañando, la gente le Sí, estaba total. tentando, y lo que manifiesta es que ese es el poder de Dios. O sea, cuánta gente puede estar ahí como cautiva, fascinada y hasta creyendo que está viendo el poder de Dios. Y esto me llama muchísima la atención. También Sí. creyó Simón, o sea, Simón cree al mensaje cristiano, Ah, bueno. cree que hay un Cristo, Sí. cree que habla del reino de Dios y él dice, qué bueno, esto me parece genial, lo cree. ¿Qué pasó con sus anteriores creencias? ¿No? Como que él no las eliminó, las mantuvo al mismo nivel, porque Sí, creía una claro. cosa, pero al mismo tiempo no dejó de ser el mago y de tener eso como algo valorado, como creencia valorada. Se bautizó, estaba siempre con Felipe, o sea que hubo un tiempo que se empezó como a pegar a los apóstoles, a la sana doctrina, Sí. estaba siempre viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito, eso le impactó. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Creo que esto es una de las cosas que hoy está pasando, Sí, que ven total. el poder del Espíritu Santo manifestándose en la iglesia cristiana y se quieren parecer a nosotros. Yo creo que no es que nos están ofreciendo dinero como pasó en ese momento, pero sí Mm. tienen estrategias engañosas en donde la gente ofrece su dinero Sí. pensando que el poder de Dios va a venir a sus vidas por cuánto uno puede darle a esa iglesia, ¿no? Está Sí, complicadísimo eso. totalmente. Sí, ¿Cómo total. se viene? Es toda una generación de Simón el Mago, digamos, de Tenemos, gente que quiere tener el poder y que dice, bueno, si hay que poner algo, ponemos, y van y depositan y depositan y depositan porque no entendieron que la cuestión es gratis y que es por fe, y que es el regalo inmenso que posibilitó que Cristo muriera por nosotros en la cruz. Entonces tenés toda una generación simoníaca detrás de eso, de iglesias que son sumamente multitudinarias y atrayentes, que están expandidas sobre todo en Occidente, pero bueno, no, ni siquiera hace falta identificarlas mucho porque todos sabemos de qué lado va la cosa. se vienen movimientos con un montón de gente que son crecimiento, mucha gente ahí, pero también está el tema de que hay mucha habladuría con respecto a la plata, ¿no? Esto del Evangelio de la Ujú, Prosperidad, que le dicen a las personas, que de ujú. hecho sin entrar en las sectas, que nosotros llamamos sectas porque es evidente que ahí no está ni la palabra de Dios, ni el Espíritu Santo, pero sí se les pide plata y un diezmo con una cantidad de plata y se les dice que por tanta cantidad de plata va a pasar tal cantidad de milagros. Eso ya es súper evidente que es un engaño, pero en la iglesia Sí, cristiana a veces surgen estos discursos, ¿no? Les sí, prometen una vida en donde van a tener todo lo que necesitan, una casa, un auto, no sé, todos los bienes materiales que se puede llegar a imaginar que van a estar cómodos. Es un discurso bastante actual, este de Simón el Mago. Me sí, parece como absolutamente, súper actual. totalmente, sí, muy, Y fíjate cómo lamentablemente lo que sí. está de fondo, que hace la gran diferencia y es la que no tenemos tanta conciencia, era el poder del Espíritu Santo, que es lo que ellos no pueden. Ellos pueden imitar, los que son engañadores, los falsos maestros o los falsos profetas, van a poder imitar un montón de cosas, pero no van a poder imitar
el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, van a poder leer la misma Biblia. Te van a poder, bueno, obviamente la manipulan para donde les conviene. Van a poder leer la misma Biblia, por ahí la misma Reina Valera, la misma versión que vos tenés en el mismo idioma, van a usar los mismos textos, pero después, aunque lo saquen de contexto, van a usar la misma Biblia. Pero ¿qué pasa con el poder de Dios? Ahí es donde no hay posibilidad de imitar ni lo que el Espíritu Santo hace en cada persona, ¿no? Esto de la regeneración. Claro, el efecto moral es lo que no pueden imitar. Ellos pueden hacer milagros, viste que Simón el mago, justamente, hace señales. Cuando venga el anticristo, ¿qué va a hacer? Señales, prodigios, milagros, Mentirosos. que van a llevar, claro, que van a llevar a glorificarlo a él y a Satanás, pero van a hacer milagros. O sea, se viene un gran revival espiritual y hay que prepararse para eso. Si vos pensás que lo distintivo de los cristianos es hacer milagros, no es lo distintivo es el gran milagro, como decías vos, de las vidas regeneradas y transformadas a imagen de Jesús. Por eso decía Jesús, no te pierdas tanto de discutir o ver doctrinas, fíjate los frutos, fíjate qué clase de moralidad tiene la persona. Bueno, ese sería como mi resumen en cuanto a eso. Pero hay que prepararse para un gran revival espiritual que va a venir junto con esa gran apostasía. O sea, no hacer una apostasía, como decías vos, hacia el ateísmo, sino hacia una sórdida y sobreabundante espiritualidad carnal y satánica. Que eso es lo que estamos viendo hoy, que lo que se viene con los nuevos movimientos y estas iglesias emergentes que aparecen, desvirtúan la parte moral. Por ahí usan la misma Biblia, hacen cultos y a nivel rituales hacen más o menos parecido a los evangélicos. Te hablan en el mismo idioma, te usan la misma palabra, te hablan en el mismo tono. Sí. Venezolano, ¿viste? Sí. Pero después empiezan a hablar en neutro, ¿no? Porque es usanza de evangélico hablar en neutro, porque si no es como que no es tan evangélico. Vamos a tener que tener esto en cuenta, que en los últimos tiempos va a haber como una gran movida espiritual, va a haber este revival espiritual, pero no va a ser el revival de que va a haber un montón de avivamiento y de gente convertida al cristianismo. La Biblia nos indica que en el último tiempo va a haber la gran apostasía. Y si dice gran apostasía es porque no va a ser pequeña. No. La gente a veces está esperando, ¿no? Dice, bueno, ahora sí se van a convertir y hay grandes avivamientos. A mí la Biblia me dice que en los últimos tiempos no va a haber avivamiento para el lado cristiano, va a haber búsqueda de espiritualidad, gente amontonándose a oír cosas con respecto a lo sobrenatural. Y que ahí, en ese lugar está el peligro, ¿no? Porque uno esperaría que se encontrara con gente que diga, yo no creo en Dios, yo no creo en nada de lo que tiene que ver con sobrenatural, no me interesa nada de lo espiritual, pero no, hoy se encuentra con una sociedad que quiere vivir la espiritualidad, que quiere entrar en algún tipo de religión, que les interesa todo lo que es ritual, súper supersticiosos. Claro, esperábamos algo así, onda soviético, intelectualoso, ateísta puro y duro, y no, ni siquiera el representante más ateísta de esta época, que es Richard Dawkins, es exactamente un ateo de viejo estilo. Es más bien símbolo del nuevo ateísmo, que está como incluso muy licuado, ni siquiera, él dice, yo ni siquiera soy ateo, la verdad es que no sé si existe Dios. O sea, es todo distinto, es todo distinto a lo que veníamos esperando. Sí, por eso está bueno que empecemos a tener en claro qué es lo que dice la Biblia, porque la Biblia siempre nos advirtió de una forma bien explícita. Entonces, si no desconocemos esto, vamos a estar un poquito más preparados para lo que se viene. Y tiene que ver también con poder discernir, ¿no? Espiritualmente, a veces uno piensa que discernir espiritualmente vos tenés que tener una cosa como, que no sé, tenés que levitar para poder discernir espiritualmente. El escáner de Terminator que decíamos hoy. Claro, no tenés que llegar a ese estado. Yo creo que cualquier cristiano que use el sentido común que ya le fue regalado y que lea la Biblia, está explícito. Dice lo que va a pasar. Entonces, me parece muy raro cómo muchos cristianos todavía ven mucha tele y piensan que el fin del mundo va a ser estilo Hollywood. No va a ser así. El fin del mundo va a tener que ver más con esto que dice la Biblia. Otro ejemplo que me parece súper importante también, que fíjate cómo la confusión está en cuanto al Espíritu Santo, ¿no? El de Apolos. Este está en Hechos 18. Varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Sí. Este era un chico cristiano. Era un teólogo, sí. Era un apologeta. Sí. Estaba bien. Sí. Porque apologeta, claro, sí. Apologeta. Sí, pero es verdad. Ponía la jeta, Apolo. Sí, viene de ahí, creo.
Pero sí, era exactamente eso, era un apologeta puro y duro este. Fíjate que este no es un cristiano común, este es uno de los pocos cristianos que hoy, si pudiéramos representar en la vida actual, ¿no? Si lo trajéramos a Mm, hoy, Apolo sería un cristiano eh, súper interesado en la formación, ¿sí? Sería un ujú. cristiano que está estudiando, si es posible, algún instituto, tratando de tener alguna formación bíblica bastante profunda. Dice que era instruido en el camino del Señor, o sea, conocía bien qué es lo que tenía que predicar, tenía un espíritu fervoroso. Acá no me dice que el Espíritu Santo, pero me dice que él de por sí ya tenía una forma de predicar, creo que tenía, por ejemplo, eso de periodismo innato, ¿viste? Era como su vocación. Hoy esa El persona don de la elocuencia, tenía la claro, habla y vos elocuencia. decís, uy, pero qué fuego, qué pasión que transmite, qué emoción, qué vibra. Claro. Bueno, hoy tenemos muchas personas mediáticas que tienen ese espíritu fervoroso para comunicar, pero lo que están Ujú. diciendo es pura sandez. Pero en este caso, este Apolo tenía un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, y solamente conocía el bautismo de Juan. Una de las cosas que solamente la Biblia nos llama la atención es que si bien tenía todas las características de un cristiano copado, un cristiano a full, Ujú. estudioso, Proactivo, claro. diligente, proactivo, Sí, era, activismo, él era prosumidor, esa la tenía. prosumidor, Sí. pero le faltaba algo que pareciera que, o sea, que pareciera que hasta, por ejemplo, puede pasar hoy que en las iglesias cristianas hay muchos cristianos apolos, o sea, que ya tienen tienen la enseñanza, tienen hasta un ministerio en el cual se están haciendo algo para el Señor, en alguna obra, están en algún lugar enseñando, pueden estar sirviendo, hasta evangelizando, Ujú. pero le faltaba algo que la Biblia acá nos dice que es sumamente importante para un cristiano y era el bautismo, que no lo conocía. Bueno, hablaba con denuedo y dice que Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le expusieron más claramente el camino del Señor. O sea que había cierta cuestión que tanto Priscila y Aquila se dieron cuenta de que le estaba errando un poquito. Sí. Hay algo que no estaba enseñando muy bien, porque dice que lo llamaron aparte con mucho amor, como decías vos, con mucho respeto, porque estaba haciendo una cosa bien, pero le expusieron más claramente. Y esto me encanta, porque también adentro de la iglesia hay hermanos que se dan cuenta del talento de uno y dicen, bueno, le está pifiando ahí, lo corrigen en privado, pero le dicen, más bien, así lo que sí, pero no, por ese lado te estabas equivocando, ¿viste? A mí me encanta que me corrijan en ese sentido, porque la verdad que yo me siento un poco Apolo, ¿sabes? Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, me encanta, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Estaba haciendo una obra evangelística en ese momento sumamente completa porque estaba en contra de las personas que se levantaban en contra de Cristo y de la sana doctrina, y estaba haciendo todo perfecto. Me encantó. Estando en Apolos en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones, recibiste el Espíritu Santo, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba haciendo Priscila y Mm. Aquila? ¿Qué estaban hablando? No le predicaron nada. Qué loco, ¿no? Esto, porque creo que es una de las cosas que tampoco se habla mucho hoy en la iglesia, ¿no? Vamos a ser Ujú. verídicos. ¿Se habla de Cristo? Se habla de Cristo. ¿Se habla del Sí. poder y de la salvación en Cristo? Sí. Pero Ujú. del gran ayudador, de nuestra guía, de nuestra fuerza, del que nos convence, nadie te habla mucho. Importante Sí. la historia de Apolos, porque también nos representa un poco el tipo de cristiano que hoy puede estar surgiendo, ¿sí? En las iglesias cristianas que están formados, que está ejerciendo por ahí un ministerio, que está haciendo alguna obra, pero que le falta algo que es justamente el bautismo en el Espíritu Santo. Eh, sin ser muy difícil, ¿cómo se podría explicar esto de forma fácil, ¿no? Lo que sería el bautismo del Espíritu Santo hoy en la iglesia cristiana. Sí, cuando una persona cree en Jesucristo, no lo hace por sí misma, no es que creer es la afirmación intelectual meramente, sino que es un don de Dios. O sea, presuponemos por lo que dice Pablo en Efesios, que por gracia de Dios creemos en Jesucristo y esa es la fe salvadora. Por lo tanto, ahí estuvo en nuestro interior y está con nosotros desde que creemos en Jesús el Espíritu Santo. Ahora bien, eso no es lo mismo que el bautismo
o el ser lleno del Espíritu Santo. Esto último es como la capacitación por excelencia para cumplir el servicio a Dios, y esto no todos lo tienen. Esto sí se expresa muchas veces, si bien no siempre, en forma de dones sobrenaturales, como estos que cuenta acá de hablar en lenguas diferentes y todo eso, que hoy en día, por causa de los Simones magos que andan dando vueltas por ahí, está un poco en descrédito, pero no hay que olvidarse que esta es una promesa de Dios y es una herramienta de Dios, y es Dios mismo dándonos esa capacitación extra para que podamos cumplir el ministerio. O sea, con nuestra fuerza lo vamos a hacer bastante bien, como Apolos, pero es una ayuda extra, es el ayudador, ese paracletos que decía Jesús, ¿no? Ese abogado, ese ayudador, ese consuelo que tenemos por dentro, que es el Espíritu Santo, que aún en circunstancias por ahí muy dramáticas, donde nuestra razón natural no nos permite ver la salida del túnel, por ejemplo, va a estar el Espíritu Santo dándonos su gozo sobrenatural y su consuelo. Esto era lo que no tenía precisamente Apolos. Él no sabía que eso era algo que le faltaba. Es difícil percibir cuando algo nos falta, porque en general creemos que tenemos todo lo necesario, pero hasta que alguien nos dice, no, mirá, te está faltando esto otro, o a veces nos vemos confrontados duramente por realidades que nos muestran que nos falta algo. Pero en el caso del Espíritu Santo, Dios nos dice, es necesario que tengan la llenura del Espíritu Santo. Ese es el poder de lo alto que Jesús le prometió a sus discípulos, que sin duda ya tenían el Espíritu Santo, pero que debían esperar y orar y clamar juntos, unánimes, hasta que bajara el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. Y bueno, tengo que decir, esto es franqueza total y absoluta. Muchos de mis amigos que conozco de las redes sociales no creen en el bautismo de Espíritu Santo y no lo buscan. Tienen un montón de razones doctrinales, teológicas, esto, aquello y lo otro, pero la realidad es que no quieren buscar el bautismo de Espíritu Santo, y hay que decirles que son mancos, que son rengos, que les está faltando algo que Dios quiere que esté en nosotros, y que es lo que ayuda a que la iglesia brille entre las naciones. Y por eso Cristo le dijo a los propios apóstoles que debían ser llenos del Espíritu Santo. Es algo, para mí, para el servicio pleno a Dios, absolutamente indispensable. Es fundamental esto, pero sin embargo, ¿cómo yo a veces veo, suponer, cristianos sin el bautismo en el Espíritu Santo hay por todos lados, ¿sí? En todas las Sí, iglesias. total. Eso no significa que no se salven. Eso es lo que yo te decía al principio. ¿No es Claro, una sí, cuestión total. salvífica? No. Es como No, que si desde el día que vos creíste en Jesucristo, crees en el Señor Jesucristo, bueno, listo, ya tenés la salvación por gracia de Dios. Pero ¿qué pasa comprada con... por Jesús, exacto. El que pagó es el dueño de la casa, Jesús. Así que ya está, sos salvo. Lo otro es una capacitación, es un extra para poder servir a Dios con más eficacia, con más eficiencia. Bueno, en Eh, movimientos. Se acercan estos nuevos movimientos. ¿Cómo los definirías, Ujú. Guille? Sí, la iglesia emergente es como un rótulo en principio. Estuve averiguando, también aparecía la cuestión de las generaciones ahí en medio. Eh, Decían que la generación X está sobre representada en las iglesias emergentes, pero bueno, yendo a lo que son las iglesias emergentes, es como una gran movida donde hay un acento en lo experiencial, en la estética, en los modos, en el lenguaje, un acento en el lenguaje que no quiere decir que el lenguaje sea lo más cristiano posible, sino un acento en el lenguaje como estilo Marshall McLuhan, digamos, que el medio es el mensaje. Entonces, si yo quiero llegarle a un incrédulo, voy a tener que usar el lenguaje de él. Y no solo aprenderme su idioma, sino usar sus modismos desagradables, sus malas palabras y expresiones así que me parece a mí que afectan al mensaje. Sí, Pero la como verdad que para sí. ellos el medio es el mensaje y no hay que ser contenidista, te van a decir, no te centres tanto en la doctrina, trata de hablar como ellos y los vas a atraer a la presencia de Cristo. Bueno, hay como un esteticismo, bueno, hay varios rasgos, eso está buenísimo. Incluso Serían más encontré por parecidos ahí, a lo que estábamos hablando de Simón el Mago, ¿no? sí, una búsqueda de lo sobrenatural como experiencia, esto de experiencia de vida, el énfasis en vivenciar las cosas. Es el viejo y querido énfasis pietista o moravo o de estos movimientos así más románticos dentro del cristianismo evangélico, pero con algunas características un poquito más inquietantes, como el desprecio
abierto y directo por la doctrina, por la sana doctrina, que para ellos se transforma en mala palabra incluso. O el fundamentalismo, otra mala palabra del cristianismo emergente, es el fundamentalismo. No podés ser fundamentalista. Otra mala palabra que usan, religioso. Sos un religioso. Y la peor de todas, si te la dicen, es como para que te agarres la cabeza. Dicen, sos legalista. Legalistas son las personas que guardan los principios divinos, que hablan bien, que se abstienen de los vicios. Alguien que busca la santificación en su vida y predica eso, para ellos es fundamentalista, legalista, religioso, y otros epítetos que para ellos, como digo, son un insulto y para nosotros obviamente definen parte de nuestra vivencia cristiana. Pero bueno, esos son algunos de los rasgos del cristianismo emergente o iglesia emergente. Una de las cosas que escuchándote me llama la atención, ¿no? Como otra cosa importante para poder filtrar estos movimientos, ¿no? En los últimos tiempos, que van a haber cada vez más, el tema de la santidad, ¿no? Una de las cosas que, por ahí estábamos hablando del poder del Espíritu Santo, pero no aclaramos que el Espíritu Santo es santo. Y en esto de la santidad es algo que tampoco se puede imitar, ¿no? Hay muchos movimientos de esto de, por ejemplo, los monasterios, de que la persona confunden esto, ¿no? De la santidad con el no, esto de castigar el cuerpo, se confunde un poco los tantos, porque piensan que eso es ser santo, que es legalismo. O sea, sí. La santidad está confundida, y también a veces dentro del ambiente cristiano, con usar polleras largas, con, suponer, no maquillarse, pero no está tan visualizada como intenciones, como, no sé, como palabras, como intenciones, motivaciones internas, como que no está tan visualizada desde ese lugar, ¿no? Lo que es la santidad. Eso creo que va a ser también un filtro para colar, para que en ese momento se puede ver la santidad en las personas. Viste que dice la Biblia, por los frutos lo conoceréis. Yo no puedo detectar quién tiene el bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Pero puedo detectar la santidad, que es algo que solamente el Espíritu Santo lo puede hacer en una persona. Claro, sí y no. En realidad hay que seguir a la persona en su trayectoria de vida para saber si es un santo o no. Pero, digamos, no tenemos que remitirnos, como decías recién, un poco creo que enfilabas para ese lado, a las señales exteriores. O sea, no se trata de usar una túnica o lo que sea para demostrar santidad exterior, pero tampoco se puede decir que la santidad excluya un filtro a nuestra manera exterior de presentarnos en nuestra sociedad. Cada sociedad tiene sus códigos, obviamente. En alguna república centroafricana la gente usa el torso desnudo y un predicador, un misionero no tiene que ir a decir arrepiéntanse de usar el torso desnudo, sino que les tiene que llevar el mensaje de salvación y ellos en su codificación de vestimentas, modismos, etcétera, van a ir mostrando los frutos de su arrepentimiento. Quizá no occidentalizándose, cosa que nos va a chocar en principio, pero contra eso también tiene que lidiar el cristiano. Ahora bien, en nuestra sociedad occidental, creo que la santidad no es que vaya acompañada de un determinado estilo de vestimenta, como si fuera, no sé, usar suéter es más santo que usar remera o algo así, ¿no? En ese estilo. O antes, no usar camisa y corbata es más santo que usar remera y, no sé, bermudas. Pero digamos, cada sociedad tiene codificado eso de determinada manera y yo creo que hay como una cierta dirección, un cierto direccionamiento de la santificación que también se expresa a veces de manera externa. O sea, sin pasar a codificar ropas así en estilo medieval, ¿no? No, a ver, la pollera cuánto mide, 67 centímetros, no, tendría que medir 67,5. Usted no entra, digamos, una cosa así, que se ha oído últimamente en algunas iglesias. Yo lo que veo Pero, es que sí. por ahí, más que con lo exterior en cuanto a ropa, sí tiene que ver con esto que se exterioriza, que son nuestros valores, ¿no? Porque es como, ¿te acordás que en Va una todo charla también junto. Lo que hablamos pasa es que que hay enfatizamos en las señales, claro, en algunas señales. Ahí está el error de los pensar que la valores se ven, santificación es un ceremonial y protocolo, y no es así exactamente. no, pero los valores se ven de alguna forma, o sea, vos te das cuenta qué valores profesa uno porque hace o no hace ciertas cosas, o califica como bueno o malo cosas que, entonces uno dice, ah, y ahí veo tus valores.
En la Biblia una de Claro, las tal cosas cual. que también nos dice que van a pasar en los últimos tiempos es que van a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, como una inversión en los valores bíblicos. Hoy en día, una de las formas en las que uno puede visibilizar la santidad es si los valores que esta persona representa, muestra y vive prácticamente se corresponden con la Biblia, ¿no? Esto podría ser una forma. Obviamente la Biblia respeta, por ejemplo, el amor al prójimo, el perdón, no sé, la vida humana, todas estas cuestiones que la Biblia, el amor al enemigo, Sí, el amor al enemigo, el orar por el exacto. enemigo, el bendecirlo. Ujú. Sí, Son estas cosas que por ahí vos decís, perdonar. claro, si realmente no tenés al Espíritu Santo, esto es imposible. Llevar este estado, ¿te acordás que hablábamos de el estatus de Dios y de las cosas que Dios, las reglas de Dios, como que no son los mismos valores que tenemos los seres humanos, y ese es, para alcanzar es un desafío súper, tenés que ser un superhumano para alcanzar esas reglas. Creo que si no tenés al Espíritu Santo, no podría haber nadie que con la fuerza suficiente pueda llegar a ser y cumplir con los valores morales que pide Dios, ¿no? ¿Qué pensás de esto? Uno de los puntos de las iglesias emergentes es un nuevo concepto de amor. Tengo miedo de Creo que preguntar cómo viste, es. bueno, Tengo miedo. básicamente el amor pasa a ser una cuestión sentimental y romántica, o sea, respetuosa hasta lo religioso del individuo. O sea, ¿qué sería para una iglesia emergente demostrarle amor a un homosexual? No hablarle de la homosexualidad, no tocar ese tema, es un tema Ah, picante, no no lo herirlo, incomodes. no herir susceptibilidades. Claro, a ver, ejemplo de adolescentes o de jóvenes. Una chica se saca una foto en una pose que no califica de espiritual. Yo no se lo puedo decir porque la estoy molestando. Y ella se siente cómoda o tenía calor. Y así sucesivamente aplicado a todos los ámbitos. Es como que se trata de que la gente esté básicamente cómoda y contenta dentro de las iglesias, porque el concepto de amor no es un amor que va acompañado de santificación, de hacerse a la altura de Cristo, de no incitar al prójimo a que piense cosas que lo alejen de esa santificación que Dios espera de su iglesia, sino que es un amor que te trata como si fueras una copa de cristal. Es algo también muy típico de las nuevas generaciones, que es la generación de cristal, ¿no? No me critiques, no me señales, no me corrijas, déjame ser lo que yo tengo que ser y vivir tranquilo y cómodo. Y esa sería como la síntesis del amor. Es un amor que cuida el ego, que acaricia el ego de las personas para que estén a gusto y para que se sientan contentas, felices y en su elemento. No es un amor que las confronta, no es un amor que las llama a una santificación, ni es un amor que en modo alguno exhorta. Exhortar se cataloga con todos esos rótulos que decíamos hoy, ¿no? Legalismo, Bien. religión. Igualmente, te quiero hacer una consulta. O sea, Mm. cualquiera puede exhortar, o sea, estoy dentro de una iglesia, cualquiera puede venir y exhortarme en esto que es bíblicamente, esto de buscar la santidad, ¿no? Y suponer que yo vea algo, o que alguien vea algo en mí y me diga, bueno, tengo que ir a exhortarla a Nancy porque no se está dando cuenta de algo. ¿Cualquiera puede hacerlo? Sí, o Ah, sea, te lo digo, como consumidor de exhortaciones, el más granuja que se congrega en una es más, mira, un incrédulo me puede decir, yo, pará. ¿No te parece que esa expresión es un poquito soberbia de tu parte? Y yo, cristiano, tengo que decir, Dios, gracias por hablar a través de este señor, que es un me puede granuja. hablar hasta un burro, o sea, me puede exhortar hasta la burra de Balaam. Claro, como consumidor de exhortaciones yo tengo que aceptar una reprensión hasta De donde del venga. peor personaje del mundo, porque puede estar indicándome algo o encendiéndome una alarma de parte de Dios. Y ahí me va a dar más vergüenza que sea un granuja el que me lo señale, pero lo voy a tener que aceptar como de parte de él. O sea, lo que tengo que ver yo es si es verdad lo que dice o no. La Biblia también dice que aquella persona que no escucha la exhortación o sea, está cometiendo un pecado, pero también si el otro ve que yo estoy pecando y no me dice nada, esa persona también tiene una responsabilidad. O sea, esto es una tarea que por ahí un poco la dejamos para ciertas personas, ¿no? Bueno, si no Sí, se lo es dice verdad. tal o si no se lo dice su líder, yo no le voy a decir nada. Cuando en realidad si uno tiene un poco de conciencia de que ahí
nos está manifestando la santidad del Espíritu Santo, uno podría ir con mucho amor y mucho respeto y decirle al hermano, te estás equivocando, ¿no? O mostrarle de parte de Dios que eso que está haciendo está mal. El deber del exhortador es estar a la altura de lo que está reclamando. Pero eso ya Exactamente, es otra cosa, como esto de quitar la paja del ojo ajeno y no te sacas la viga que tenés en el tuyo. Pero eso es la responsabilidad del exhortador, digamos. Ahí lo que Jesús nos dice es, cuidado de estar bien en orden si te vas a dedicar a corregir a la demás gente. Porque eso además exactamente. va a afinar tu visión para, ojo, no dice, no quites la paja, saca la viga y después déjalo con su paja en el ojo. No, verás mejor para poder quitar la paja del ojo de tu hermano. O Bien. sea que el trabajo de exhortación sigue estando vigente, solo que primero hay que solucionarlo de casa. Creo que una de las cosas importantes, ¿no?, que el Espíritu Santo va a hacer en los cristianos, y más que nada en la iglesia de los últimos tiempos, es que se pueda seguir formando Cristo en nosotros, que eso a veces uno se pierde de vista, porque uno dice, yo voy a ser santo, y se imaginan al modelo de tal persona, cuando en realidad la santidad y el nivel y las reglas y hasta la altura donde tenemos que llegar es un nivel que solamente con el poder de Dios podemos lograr, si no, no habría forma de llegar a esa altura, ¿no? Pero en los últimos No. tiempos por ahí tener ese tipo de visión, ¿no?, de que nos tenemos que estar formando a la altura de Cristo. O sea que el día que venga Cristo a buscarnos, tenemos que estar creciendo para llegar a ese nivel. No dejar que nos embatan ni filosofías, ni por ahí enfoques, ni motivaciones que no hagan que crezca la persona de Cristo en nosotras. Hay que tener cuidado. Estos movimientos emergentes te Sí, pueden prometer muchas totalmente. cosas. Te pueden prometer la fama, te pueden prometer la prosperidad, te pueden prometer lo sobrenatural y experiencias sobrenaturales. Lo que no pueden imitar va a ser el poder que tiene el Espíritu Santo en nosotros, que es esto de formar a Cristo en nosotros, tener ese carácter, esos valores y el poder de Dios. Eso es algo que no van a poder imitar. Y sobre eso vamos a tener que estar prestando mucha atención. Sumamente. No sé si viste esa nota irónica, por supuesto, que hace Will Graham sobre los 30 mandamientos para ser un cristiano emergente. Sí, la vi, la vi. Lo recomiendo calurosamente a todos los que están escuchando del otro lado, porque están todos los énfasis de los nuevos movimientos dentro de las iglesias. O sea, esto es lo quizá un poquitito insidioso de esta nueva movida, porque no es una nueva iglesia, no es que se llama Iglesia Emergente de, no sé, Berazategui. Es una movida, es una estética, es un modus de vivir la fe que está conquistando cada vez más jóvenes. Puedo decir sin ningún tipo de freno que, por ejemplo, la iglesia Hillsong en Australia es un ejemplo prácticamente perfecto, sobre todo en la filial que tienen en Nueva York, Estados Unidos. Tienen pastores que son exactamente representativos de este nuevo modo de vivir la fe que está tan diluido, que está tan edulcorado, que hace énfasis más en si usás gafas rosa o doradas o tenés una chaqueta de tal color o de tal otra, si estás tuneado, si fuiste al gimnasio, si sos surfer, si haces ejercicio, y un montón de cuestiones. Ese cristianismo que pone en el púlpito gente preferentemente tatuada, para decirte solo algunos de los detalles de color que hacen a esta movida, que privilegia más el ritmo frenético y el volumen a todo trapo de la música por encima de lo que digan los lyrics, que en general son sumamente diluidos. Esto de que Jesús aparezca más como un novio que como el Señor, esto de que, como decías vos, el Espíritu Santo sea más lo que produce señales y manifestaciones milagrosas que el Espíritu 3 veces santo. Esto de que las luces y los espectáculos reemplacen a la verdadera formación en la palabra de Dios. Estas son algunas de las señales que permiten distinguir que esta es una movida que nos está atacando de manera, podemos decir, 360 grados. Por todos lados yo veo que las nuevas generaciones se dejan encandilar por esto que busca más bien el número que la salvación de las almas. Que haya muchedumbre, llegarle a la gente, conquistar a la gente y tener especialmente en las redes sociales un gran número de seguidores, sería como la definición del éxito para este cristianismo emergente. Así que no te pierdas de leer estas 30 irónicas señales o requisitos para ser un cristiano emergente que escribe el hermano Will Graham. Bien. Bueno, Guille, vamos
dando cierre a esta charla que hoy ha sido bastante productiva. Fíjense cómo tratamos de hacer lo más explícito posible esto que es espiritual y que está en la Biblia y que nos está advirtiendo sobre las herejías o las cuestiones que se van a meter en los últimos tiempos encubiertamente. Ahora tenemos hasta explícitamente, que son visibles, que no corresponden a las cosas de Dios, pero también tener en cuenta que algo que es sustancial, que no van a poder imitar, que como habíamos visto en la historia de Simón el Mago, algo que no se puede imitar es el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Y que lo que vino a hacer el Espíritu Santo en la iglesia es a generar un ser humano acorde a los valores y a los retos morales, a los desafíos morales que nos pone Dios. O sea, no hay forma de que ningún ser humano pueda imitar esto, ni siquiera lo va a querer hacer. No le va a salir, ni le van a hacer, ni va a poder si lo intentara. Por eso es muy importante tener en cuenta el protagonismo del Espíritu Santo en los últimos tiempos para lo que tenga que ver con la iglesia y para lo que tenga que ver con identificar que dentro de nosotros van a haber movimientos que no son de nosotros. Y una de las cosas en las que se va a diferenciar y uno va a poder rápidamente darse cuenta va a ser en lo que tenga que ver con el Espíritu Santo, si está el Espíritu Santo o no, y cómo está actuando en ellos. Así que buenísima la charla, muy interesante, muy formativa, y nos vemos en la próxima edición de Cristianos Prosumidores. Bendiciones para todos. Bendiciones.